Listo. Entonces, ¿y ustedes leyeron o no leyeron? Sí, Bueno, cuéntamelo todo. si quieres empieza tú, Sheila. No, bueno, pero yo la verdad no pude leer por la situación, de pronto, cosas personales, bueno, como ya he comentado en mi casa, pero sí estoy aquí y más que todo como que fui como, me puse, fue como, tuve espacios como para completar o ir mejorando como el tema del cuento. Entonces, no ¿Has sé. seguido trabajando? Listo. Sí. Bueno, Pipe, dale. Bueno, pues el primero, los tres muy bacanos, súper buenos todos. Es que no ha habido lectura mala, la verdad. Y definitivamente el que más me impactó fue el del argentino, el niño proletario. Yo pensé que mi cuento estaba muy, como con una onda y una energía muy oscura, muy trágica, pero definitivamente al lado de este escritor, lo mío es un cuento de los ositos cariñositos. Color de rosa. Pero impresionante. Pero no sé, me gustó enfrentarme como con ese tipo de lectura y los matices y los sabores que vos nos has enviado clase por clase, porque yo lo relaciono mucho como con las películas, como hay un universo de películas y de géneros, y así es la escritura. Usted verá con cuál, a qué tipo de género le va sacando más gusto, como a qué tipo de películas vas a ver. Por ejemplo, el mundo Marvel, eso mueve millones y millones, pero a mí personalmente no me gusta. Pero tener la posibilidad de mirar tantas maneras de escribir bien, es muy bacano eso. Entonces no fui como tan trágico, en que ya me estaba como afectando, pero al final no. Sí, y es que, digamos, todo, como eso me gustó, como esta cosa que mencionas de, claro, hay gente que está buscando una historia más, por ejemplo, donde se explore más un lado de la belleza tradicional, por ejemplo. Pero Exacto. habrá otras personas que están interesadas en versiones más alternativas de las cosas. eh, Porque todo tiene como su fealdad y su belleza al mismo tiempo, ¿no? Entonces, claro, uno está leyendo a este cuento del niño proletario y uno ve lo horrendo de lo que está ocurriendo, pero narrado desde un lenguaje que está buscando como una estética, ¿no? Como una belleza. Sí, totalmente. Y muchos mensajes pues que él quería dar. Uno puede hacer su análisis desde muchos puntos de vista, pero es darle a la herida y abrir la herida literal. Usted tiene una herida, pero él la abre más y más y más hasta llegar al hueso. Y, y bueno, pues eso es válido también. Dentro de, como te decía, dentro del cine del horror, hay desde todo, desde el suspenso hasta ese cine que es casi pornográfico con la sangre. No me acuerdo el nombre, cómo Cine es. gore, como el cine Eso, el gore. gore. Esa fue el símil que yo le hice a ese cuento, de la gente que busca ese cine y está válido pues también todo tipo de literatura, entonces me gustó mucho. Y que se Eh, fue. Dale, no, ya iba a pasar a los otros. dale. No, pero ibas a decir algo, ¿no? Ah, bueno, iba a decir lo que mencionaste de la herida, eso me pareció como es una cosa como muy puntual, como que de alguna manera creo que los tres textos podrían encontrarse en ese tema. O sea, Ujú. creo que hay varias cosas que los hacen que se encuentren, incluso que sin yo haberlo planeado tanto, porque puse el de campamento indio porque te acuerdas que te había hablado Sí, sí, que te podía sí, servir a ti, me pero gustó eso. también sentí que le podía servir a Diana porque estaba el padre médico, por ejemplo. Como que Ujú. pensando en el personaje del padre médico de Diana, también fue el campamento indio. Hola Sí, Diana, hablando de Diana y y se me dio aparece. Raúl. Hola. Y,
bueno, que también creo que el tema del hambre, que sería como otra cosa ahí que, donde los dos, pero la herida, ¿cierto? Está la herida esta del niño proletario y también está como una herida que también se abre, como un orificio que se abre en el cuento de Giuseppe Caputo, como que hay una cosa ahí, pum, 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 que está buscando como hacer el hueco. El hambre. Y que Y tiene la como pobreza. Y la la pobreza. pobreza, como la pobreza también como un hueco, ¿no? Como un vacío que no se llena, y también el hambre como un vacío que no se llena. Y también estaba pensando en que en el niño proletario el Lamborghini habla mucho del goce, ¿no? Siempre dice que el goce llama al goce y el goce llama a la venganza y el otro obtuvo el goce y el tal. Entonces, claro, uno no puede evitar pensar en Lacan, ¿no? Entonces, el tema de lo que Lacan considera que es el goce y la diferenciación entre el placer y el deseo, ¿no? Como que muchas veces usamos, al menos yo antes de medio leer a Lacan, porque tampoco es que sea para ser un experto en Lacan, bueno, yo no sé, uno tiene que dedicarle como la vida entera, pero como que antes de leerlo a él, yo utilizaba como muy arbitrariamente esas tres palabras, como que deseo, goce y placer, por ejemplo. Entonces, como que cuando él dice que prácticamente que el goce es un espacio vacío, literal, o sea, que es como es algo que nunca se va a llenar, o sea, el goce es un espacio vacío y está el deseo de llenar ese espacio. Entonces, es lo que te hace como que uno quiere hacer muchas cosas, entre ellas, por ejemplo, comer o incluso tener relaciones sexuales o Claro, vivir, ¿no? Como que todo el tiempo está uno como buscando las satisfacer. adicciones. Las adicciones vienen de ahí porque la gente, uno dice, bueno, si tengo un espacio vacío, pues lo tengo que llenar con algo. Pero resulta que la gracia del goce o que la gracia del deseo es que nunca se va a satisfacer. Y entonces eso es lo que hace que uno siga buscando, 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 pero cuando crees que ya encontraste lo que estabas buscando, no, no era eso, no era eso, todavía necesito más y más y más y más y más y más. Entonces el goce siempre está vacío y el placer es el que sí se satisface, que se satisface también momentáneamente, ¿no? Como que tengo hambre, comí, quedé satisfecho, digamos, al menos temporalmente. Y entonces con el placer como que se puede lidiar un poco más, pero lo que es el deseo y el goce es como ese vacío que también yo creo que se puede convertir en un motor. O sea, el hambre así como puede ser algo que te mata, puede ser como una especie de motor vital, como para tratar de satisfacer. Y yo creo que le pasa como a muchos artistas. O sea, yo creo que, y a los deportistas, yo no sé, o sea, como que son, sobre todo de los que vienen así como de una extracción mucho, ¿no? De medios económicos limitados, como que muchas veces es como, yo algún día quiero llegar a hacer tal cosa, o algún día yo quiero lograr algo importante, no sé. Y entonces eso como que lo motiva a uno de tratar de salir del hambre, por ejemplo. Pero sí, están como esta cosa de la herida y del espacio que se abre a Una partir de la cosa herida. que los diferencia con este de Lamborghini es que, aunque los tres hablan de la pobreza y el hambre, en Lamborghini está eso que dijiste, como esa sevicia y ese disfrute del dolor. Nunca hay una empatía, nunca hay como una palabra de empatía como los otros que uno alcanza a sentir que se está contando y narrando desde un entendimiento. No, aquí no importa lo mal que está, aquí vamos a acabarlo y que sufra y de Hasta lo la, último. y de la forma más despiadada y es combinado con placer Está adicional. ahí, o sea, como si fueran una misma cosa, el placer o sea, como que lo que hace daño y lo que genera ¿no? Una satisfacción para el que está infligiendo, que sería como una cosa como sádica, ¿no? Lo que llaman el sadismo. Esos violadores sádicos, como ahora que estás hablando, me acuerdo de ese hecho tan duro ¿cómo es que se llama la mujer que fue violada en Bogotá en ese parque? Que la En el violó Parque Nacional. El Parque Nacional. que la violó el La- compañero, que la empalaron. el ampaló, Mm. eso. Como que cuáles pueden Entonces, ser las Gloria motivaciones Celis, de un ¿cómo es? personaje así, ¿no? O Gloria sea, Celis es. sí. Ujú.
Como que uno se Eh, pone a pensar en cuáles son las motivaciones de un tipo así, cuál es el hambre que quería satisfacer ahí, o sea, ya va más allá como de muchas cosas. ajá, sí, no es simplemente ese deseo y ese goce, sino que es también el goce desde lo perverso. Y otra cosa es, digamos, la estrategia de Lamborghini para hacer también como una especie de denuncia social, ¿cierto? Porque al fin y al cabo creo que es muy Exacto. específico cuando nombra la palabra, ya saben cómo somos los burgueses, Ujú. la voz que está hablando que se reconoce como burgués y reconoce que todo eso que se está haciendo, que ese daño que se está infligiendo en el cuerpo del niño proletario, que en este caso el niño, o sea, digamos, claro, nos genera un poco de shock leer el texto porque estamos hablando de niños, ¿cierto? Como que qué es lo que pasa acá, pero sabemos también que es una cosa simbólica, ¿no? El niño proletario representando no solo es todos los niños proletarios Y es y no solo la la sociedad sociedad. la que está sin importar, eh, dando pues como todas las características para que sufran de la manera más descarada. Y él es el niño proletario, todos, o sea, los niños proletarios que estuvieron antes y los que vendrán después, como que esta cosa de, sabes que hay varias veces que dice condenados por la clase, ¿no? Como si fuera un círculo vicioso, él de hecho hace el círculo, ¿no? El niño proletario nace de una madre proletaria y de un padre proletario y ese niño después cuando crece se tiene relaciones con otra mujer proletaria y da origen a otro y a otro y a otro y a otro, entonces son como generaciones y generaciones y generaciones de niños proletarios y como de la condena de la pobreza también. Claro. Y otra cosa que ahora que en los tres textos hay una relación con el dolor y la carne del otro cuerpo, ¿cierto? Está esta mujer que está Sí. pariendo, está el niño proletario que le están haciendo todas estas cosas, y después está El pum en el pum. de Giuseppe, al Ujú. principio, el juego del niño, ¿no? El juego del niño con la madre, que dice, tú eres una ballena, yo soy un pirata y te voy a comer. Él le dice a la madre literal, te voy a comer, que es Te va a cazar y te va a comer. Sí. muy simbólico porque pues cuando nacemos también de alguna manera como que somos una especie de enfermedad que le pasa a nuestras madres que las empezamos a consumir, ¿no? Desde la... Es una relación con el cuerpo de consumirla literal, ¿cierto? Y como Sí. que Ujú. simbólicamente también la podemos tratar. ¿Qué más? Y el pelado tenía una herida en el abdomen que estaba abierta por el hambre. Yo me imaginé como una chamba o de pronto una operación, pero el hambre hacía como que se le abriera algo así. Sí, es que esta cosa de de las heridas que están en esos textos y de los orificios, incluso orificios nuevos, ¿no? Porque como que son orificios que no están. Hay unos, se habla de los orificios, digamos, normales del cuerpo, pero también como de unos a los que se da origen, con el vidrio, con el bisturí, en el de Giuseppe es como, bueno, que ahí está como muy, la estrategia también es un poco velar un poco la cosa, ¿no? Como que está el sexo, pero también está el afecto, pero también está el hambre del alimento como tal, y están como las tres cosas un poco como entrelazadas ahí, y a veces ese cuento es interesante también porque hay que como que volver a leer para saber qué es lo que estamos viendo, ¿no? Como que el sentido de la vista está un poquito nublado ahí, es más como un cuento de oído, ¿no? Y la forma en la que está escrito, como que hay es muy musical, como muy de la percusión, ¿no? Nada más con esta cosa del pum, pum, pum. Y también siento que el hambre es muy de la percusión, ¿verdad? Porque la barriga, por estar a Tambor. veces, pues, en la barriga también resuena la música, ¿no? En los huesos resuena la música, pero en la barriga resuenan muchos sonidos. Eh, Y con este de lo de los indios, efectivamente me ayudó. Sí, me ayudó el mío. pero bueno, ¿y ese final qué? O sea, ese texto, ese final es... Yo sigo pensando en ese cuento, o sea, ¿qué significa? Hay un martillar por ahí, será el de Giuseppe Caputo. Hay un pum, pum, pum. Qué pena, es mi esposo que está probando el sonido. Perdón.
Es el cuento que se está manifestando. Pues entonces se está manifestando, sí, y es que es totalmente, no, como esta cosa que, como darle contra la pared también, a ver si se abre otra puerta, o sea, como si el hambre que ya tengo, ¿cierto? Como en el vacío que ya tengo no es suficiente, como que vamos a hacer otro orificio, que bueno, también uno nace a través de un orificio y después como las ganas de volver al vientre, que también como esa El nostalgia, ataúd, el la hueco, ataúd, la tumba. el útero es como el ataúd, viene, digo, ese hueco en la tierra viene siendo otro útero. En el caso del niño proletario, yo conocí ese cuento. Bueno, esto Bando Lamborghini siempre fue como un escritor medio rechazado en Argentina, como que lo han empezado a recuperar un poco ahora. Bueno, porque era incómodo, ¿no? Y a veces yo siento que también deberíamos, no que deberíamos, pero que por lo menos no nos censuremos, ¿sí? Yo pienso que o sea, la ficción, la literatura es un espacio de libertad. Entonces se pueden hacer muchas cosas, se pueden decir muchas cosas. En este caso, Lamborghini le da la voz no al niño proletario, sino a un niño burgués. Y ese niño burgués se permite ser todo lo cruel que pueda ser, también para decir algo sobre la burguesía, ¿cierto? Como sobre la clase alta, y es extremadamente como lo que tú decías, como si no hubiera conciencia del dolor de la otra persona, sino, pero Un entonces uno, disfrute, sí. un disfrute ahí, y entonces uno puede inventarse un personaje también para decir cosas que uno no diría, ¿sí? Cosas que a uno lo dejarían como muy mal parado, como que no sería lo que llaman políticamente correcto, por ejemplo. Sí. Entonces como que podemos transformarnos en un otro, que sea un otro que de pronto lleva al extremo ciertas pasiones, ciertas cosas que al fin y al cabo también hacen parte de lo que es ser un humano, ¿cierto? La vida no es color de rosa, no sé, y siento que darle como quizá darle una libertad y como una válvula de escape a ese tipo de bajas pasiones en la literatura, quizá evite que el día de mañana salgamos sí, al Parque Nacional a matar a alguien, por ejemplo. O sea, como que Sí, las artes sirven para hacer esas catarsis y esas cosas, siempre se ha dicho. para canalizar ahí Esos deseos que esas todos pulsiones, ¿no? tenemos. También lo que llaman las pulsiones y todas esas locuras de... Yo conocí ese cuento porque yo escuchaba, no, todavía lo escucho, no, mentira, ya no lo escucho tanto, pero en un momento dado fui muy fan, es más, lo vi en vivo como 500, cada vez que iba a Bogotá como 2 veces al año. Fito Páez. Fito Páez tiene una canción que se llama Acerca del niño proletario, y entonces está en un álbum que se llama Rey Sol, y prácticamente imagínense que él tomó el cuento y entonces hizo una canción así como de 3 párrafos donde está todo el cuento. O sea, es como si lo hubiera vuelto a escribir en un tiempo mucho más corto, en 3 minutos, 4 minutos, pero es exactamente toda la historia. Empieza como caímos juntos, barranco abajo, éramos 3 del barrio y uno de la Villa 22, un pobre diablo. Nosotros éramos los niños endiablados del amor, de las familias más argentinas. No nos dormimos sin rezar el Padre Nuestro al Redentor. Y entonces empieza todo esto otra vez Pero lo que encontré interesante y la diferencia que encuentro entre la versión de Fito Páez y la versión de Lamborghini es que el coro de la canción es como si lo cantara el niño proletario. Entonces, ahí me parece chévere porque como que, ¿sabes que Lamborghini está hablando de la condena de la clase? O como que esta es una cosa que nunca va a parar, como que el pobre tiene a otro pobre y el pobre y el pobre, pobre y están destinados a sufrir, a sufrir, a sufrir y a ser vejados y explotados y todo esto. En la canción de Fito Páez por lo menos hay un instante en el que el niño proletario tiene voz y dice como, tengo 20.000 años, soy el niño proletario y estoy en el aire. Entonces también como si después de la muerte, no sé, es estar en el aire, ¿cierto? Como si se elevara de alguna manera, no sé, me gustaría que igual como que después Escuchar. de releer el texto, vieran la versión de Fito Páez y al final Fito termina como gritando, son como unos gritos en la canción, o sea, ya nada más queda como la música y nada más se escucha así como, no sé qué. Me parece que también como poner en escena todo, como toda esa crueldad
Además, bueno, también estamos hablando de que es un cuento que viene desde Argentina, donde está la dictadura, donde estuvo la dictadura y donde los cuerpos fueron sometidos a todo tipo de vejámenes, ¿cierto? Entonces como que es muy simbólico también eh, y ponerlo como en la perspectiva de unos niños también es una estrategia literaria que bueno, que es interesante. A veces se logra como cierta distancia, si de pronto lo hubiera narrado normal, ¿no? Como, bueno, hay un dictador y mandó a secuestrar a tal y lo torturó y no sé qué, que ya se ha contado, ¿no? Como un montón de... Se ha contado y se puede seguir contando, pero de otras formas. ¿Ustedes nunca han visto una serie que se llama BoJack Horseman en Netflix? BoJack Horseman es una serie que me parece muy interesante. Es sobre es de muñequitos, o sea, es de dibujos animados. Pero lo que se cuenta ahí es como, o sea, es lo más humano que se pudiera contar. Pero yo siento que al ser dibujos animados, y entonces es como un mundo, digamos, es Hollywood, es el mundo de Hollywood. Y él es como un actor de esos actores veteranos que tuvieron como un gran momento así de gloria en los 90, por ejemplo. Y ya entonces en este siglo son como unos señores de 50 años que nadie los contrata, que no sé qué. Entonces BoJack tiene cuerpo de humano y pues es un caballo. O sea, BoJack es un caballo. La mejor amiga, que es como su manager, es una gata que se llama Princess Caroline. El otro amigo medio enemigo es un perro que se llama Mr. Peanut Butter, pero sobre lo que habla BoJack Horseman es sobre la adicción, por ejemplo, sobre la masculinidad tóxica, sobre lo tóxico que es el mundo de la fama, sobre esta cosa como el ocaso ¿no? de la fama y el no hallarse. No, o sea, hay muchos temas, pero entonces siento que al volverlos caricaturas y al volverlos como animales, que el gato, que el perro, que no sé qué, como que también se pueden decir hasta muchas más cosas, incluso cosas muy crueles, pero que a través del filtro de la caricatura o de la animalidad de los personajes, no sé, generan una distancia que permite decir como un montón de cosas. Entonces, eso también, pensando en estas cosas que de pronto no decimos porque creemos que nos van a dejar mal, ¿cierto? Como ponerlas, esa es la gracia como de la ficción, como volverse otro, es como Madame Bovary, ¿cierto? De Flaubert. Que entonces le decían, bueno, pero ven acá, Flaubert, y ¿quién es Madame Bovary? O sea, esa mujer, ¿dónde está? ¿Tú cómo te inspiraste para escribir sobre ella? Y él dice, Madame Bovary soy yo. O sea, como de qué me habla Madame Bovary soy yo, ¿sí? Entonces como que esos personajes que nos inventamos, que No fui nos capaz de desdoblamos. terminármelo de leer. Ese libro es como, bueno, Flaubert es, como dice, a veces Diamel decía como, Flaubert es Flaubert, o sea, como que no decía como quién era como asumiendo como, bueno, sabemos que estamos hablando de, cierto, como de Flaubert. Entonces, él tiene un cuento muy bello que lo que pasa es que yo no encuentro una versión en español decente, digamos, las cosas que encuentro tienen como muchos errores, pero hay un cuento de él que se llama Un corazón sencillo. Ese cuento a mí me cambió la vida, me parece un cuento muy, muy bonito, muy también así como de lo social, como es el cuento de como de la señora que trabaja en una casa de una mujer rica, así como está la mujer rica, la patrona, la dueña de la casa, y la otra es la que siempre la ha cuidado como su nana y también la nana de los hijos de la patrona y todo esto. Y es un cuento desde la perspectiva de ella, pero en un narrador omnisciente. Entonces es como si, de alguna manera, un narrador omnisciente, pero pegado a la cabeza de esta señora. Entonces, a través de eso, Flaubert, ¿no? Puede hacer toda una crítica de la sociedad, de la diferencia de clase, de las distinciones entre la patrona y la trabajadora, por ejemplo. Eh, es muy bello ese cuento. Y si hablan francés, que yo no hablo francés, pero ojalá lo pudiera leer algún día en francés porque debe ser la locura. Y además que está como ese anhelo que tenía Flaubert como con América. Creo que Flaubert nunca vino a América
pero a través de ese personaje como imagina un montón de cosas. Ella tiene de mascota un loro, por ejemplo, un loro que es el que le trajeron como de Cuba, algo así. Eh, Ese cuento es muy bueno. ¿Qué más? Hay de estrategias, de las estrategias que vieron. Por ejemplo, los adjetivos. Vamos a ver los cuentos un poquito. Si quieren decir algo, ahí me van contando. En este del niño proletario, hablando de estas cosas que se permite decir este personaje, ¿verdad? Y entonces miren cuando dice como que me congratulo por eso de no ser obrero, de no haber nacido en un hogar proletario. O sea, como que ¿me entiendes? O sea, uno dice, este man es una porquería, o sea, tras que nos va a contar lo que nos va a contar, o sea, él mismo se felicita, ¿no? Me congratulo de no ser un niño proletario, porque miren lo que le pasa a un niño proletario y yo soy el que se lo voy a contar, yo soy el que tengo la voz. A mí me llama mucho la atención el uso de los adjetivos de Lamborghini, ¿no? En su hogar, ese antro repulsivo. Me parece como una buena combinación ahí de sustantivo y adjetivo. Antro repulsivo. Este cambio del nombre, ¿cierto? De Stropani a estropeado, que es muy diciente, que hemos hablado aquí del peso que tienen los nombres de nuestros personajes. O como por ejemplo en el cuento de Diana que se llama Lirio, que ya le da como un peso a lo que es ella, ¿cierto? Y aquí este cambio de nombre del que tiene el poder al que no tiene poder, ¿cierto? Como que es un apodo, es casi como un quitarle su... Sí, como cuando uno le quita humanidad a alguien, pues le quita el nombre, que también es como el nombre está muy relacionado con la ciudadanía, ¿cierto? Como con uno ser un ciudadano de un país, tener cédula y ser un ciudadano quiere decir que tú tienes derechos, ¿cierto? Que la constitución de tu país te debería proteger, por ejemplo. Y en este caso, borrar el nombre, borrarle y no cualquier, digamos, no cualquier cambio, sino convertirlo en estropeado, como si fuera... Además lo hace la profesora, que es la máxima autoridad, y a esa edad, pues los profesores tienen todo ese poder sobre uno. Sí, totalmente. Es Humillado una autoridad adicional ahí. por un salón lleno de niños, pues es lo peor de lo peor, esa humillación, ya, con eso tiene uno. Es como el dictador, como si en ese momento la profesora fuera la dictadora, la que borra los nombres, porque también en las dictaduras se borran mucho los nombres, se desaparecen los cuerpos, se desaparece a la gente, y estropeado entonces cada vez filtrado por el hambre. Miren cómo lo describe aquí. Evidentemente la sociedad burguesa se complace en torturar al niño proletario y miren cómo describe al cuerpo del niño proletario, esa baba, esa larva criada en medio de la idiotez y el terror. Entonces como si también le negara como consistencia al niño proletario, o sea, el niño proletario no está hecho de carne y hueso, o sea, el niño proletario es un fluido más, ¿no? Una baba, una larva, es como negándole la humanidad todo el tiempo, le negaron el nombre y también le negaron la consistencia. Me gustaría que en un futuro también hubiera como una versión de este cuento que fuera al revés, que fuera como desde la voz del niño. Por eso me gusta que en el de Fito Páez por lo menos hay un momentico en el que habla, porque también me gustaría como romper estas condenas, ¿cierto? Como que ya esto ocurre tanto en la vida real que sería bueno que ya la literatura que hagamos nosotros ahorita sea capaz de abrir como esperanzas, de abrir puertas, de abrir como salidas a estos aparentes como sin salidas de la precariedad y pues de la lucha de clases también, ¿no? De los que están en el poder y los que los padecen. Eh, Esta cosa para describir el acto sexual, ¿cierto? La bestia de dos espaldas, me pareció como una imagen interesante, la bestia de dos espaldas, con su esposa ilícita y así, gracias a una alquimia que aún no puedo llegar a entender, su semen se convierte en venéreos niños. Ese adjetivo ahí también
esa combinación de adjetivo y sustantivo venéreos niños, además que está como hay una cosa que le llaman el campo semántico, ¿cierto? El campo semántico es como donde yo me voy a mover, cuáles son como los adjetivos que necesita este cuento para dibujar las imágenes, para hacer las descripciones. Entonces, quizá como este es un texto que está tan basado en el tema como del cuerpo, de los fluidos del cuerpo, porque prácticamente aquí se nombran todos los fluidos del cuerpo, ¿cierto? O sea, todo lo que el cuerpo es capaz de producir, la baba y la sangre, y ahí cuando estaban nombrando también el semen y todo eso, todos esos fluidos del cuerpo están nombrados, y entonces ahí vienen estos adjetivos, ¿no? Venéreos, niños, proletarios. Entonces como que el ¿Qué mismo será una cuento. bestia de dos espaldas? ¿Cómo? ¿Qué será una bestia de dos espaldas? Es que mira lo que dice, como la única herencia que puede dejar es la de sus chancros, jamás se abstiene de dejarla, ¿no? Cuando ya el niño proletario se hace hombre, entonces lo que él hace es que empieza a hacer cuantas veces puede la bestia de dos espaldas con su esposa ilícita, ¿no? Entonces están teniendo relaciones sexuales y son como esas dos espaldas. Entonces solo nombra las espaldas para nombrar Claro, sí, todo el acto, ¿cierto? Entonces, por revolcarse. lo encontré y como para negarle también que sea un hacer el amor, o sea, como no es un hacer el amor, sino un tener sexo entre casi que, porque sabes que el niño proletario lo llama como animal también. Entonces aquí es una bestia, ¿no? Los que se están apareando no son dos humanos, sino son una bestia de dos espaldas que va a dar origen a otro niño proletario y a otro y a otro y a otro. Entonces todo este tema de lo venéreo, de lo fluido, está dentro de los adjetivos y del campo semántico que usa Lamborghini desde esta voz del niño burgués. No, y es un contraste interesante y chocante, pero todo también depende del efecto que queremos generar en la persona que nos está leyendo, que no siempre tiene que ser un efecto, pues, digamos, tranquilizante, ni que todo el mundo diga, ay, ay, tú sí escribes lindo, tú sí escribes bonito, qué belleza lo que tú escribes. No, a veces el objetivo de una historia es que esa persona se contrariar también es un buen efecto que uno puede lograr en un lector, como, ¿sabes qué? Te voy a mostrar lo podrida que puede ser la sociedad, por ejemplo, argentina, lo podrida que puede ser la sociedad burguesa en la Argentina, lo podrida que es la dictadura, lo cruel que puede llegar a ser el poder, ¿no? Entonces, ¿cómo se muestra eso? ¿Qué efecto queremos? No lo vamos a narrar como si fuera un cuento color de rosa. Todo depende del efecto que queremos. Entonces ahí es donde viene, y ustedes lo van a ir pensando con las historias que tienen, ¿cierto? Ustedes tienen ya un contenido, ya tienen una historia más o menos armada de principio a fin. Entonces la idea es, para la segunda versión, ir pensando como eso, en qué adjetivos me ayudan a describir mucho mejor lo que tengo ahí para ampliar escenas que de pronto haya que dibujar mucho más, que él las hace, ¿no? Porque este hombre, por ejemplo, cuando dice que el niño agarra un vidrio con la mano, entonces dice un brazo que terminaba en una punta de vidrio, no sé qué, entonces elige como, hay una ironía en eso, ¿no? Como nombrarlo como una cosa, como si fuera bella, porque lo que estamos viendo es un atardecer también, ¿cierto? Como que está el sol y habla mucho de las luces y no sé qué, como si fuera una cosa bella, pero a la vez es horrenda. Entonces, ese contraste me parece interesante. Yo me acuerdo, no sé, Sergio Schaeffek, que fue uno de los que leyó mi tesis, como que un día me dijo como que es que es todo muy intenso. O sea, como que lo que está ocurriendo es intenso y además lo estás narrando como de una manera intensa. Entonces, como que en un momento dado me hizo una invitación como, ¿qué tal narrar algo muy intenso, como muy fuerte, de un tono totalmente casi que quirúrgico, ¿cierto? O sea, que sea lo contrario también puede ser. Eh, y cuando digo quirúrgico, pienso también en el médico del cuento del campamento indio, ¿no? Porque es como esta cosa, en este caso son los niños burgueses que de verdad quieren hacer daño, ¿verdad? Pero el médico del otro texto, él no quiere hacer daño, ¿cierto? Él quiere prácticamente salvarle la vida tanto a la madre como a la criatura. Pero para hacer eso también tiene que infligir un dolor y un dolor muy fuerte que es prácticamente hacer una cesárea
sin anestesia. Entonces es como una cosa, pero los médicos están prácticamente entrenados para actuar de esa manera, ¿cierto? Un poco como para desprenderse, porque si no, no podrían actuar, si no, y menos en momentos así en los que hay que, o sea, en los que hay que hacer lo que hay que hacer. Eh, Aunque bueno, también están todas estas críticas que se les hace a la medicina. Por ejemplo, Diamel Altit tiene una novela que se la recomiendo muchísimo, que se llama Impuesto a la carne. Esa novela hay que leer. Y es buena porque primero la voz que narra es una voz plural y femenina. Entonces es como una mujer, como si hablara, digamos, en la novela habla por ella y por su mamá. Sí, como mi mamá y yo estamos hospitalizadas. Los médicos nos tocan a veces dice como con su frialdad de bata blanca, por decirte algo, y es una bata blanca y católica la del médico. El médico es, claro, es la gran autoridad sobre el cuerpo de las mujeres en esa novela, ¿no? Y la relación tensa que hay entre la medicina, que es una cosa como una ciencia muy masculina también, cuando se relaciona con el cuerpo de las mujeres puede llegar a ser muy cruel. Y, por ejemplo, la obstetricia, ¿cierto? Así se pronuncia, obstetricia, esta cosa para parir, que es lo que estamos viendo en el cuento de Hemingway. Por ejemplo, la posición en las que las mujeres dan a luz es una posición que favorece al médico, para que el médico tenga la visión y vea por dónde viene el niño, si viene enredado, no sé qué. Pero parir acostada es lo peor, o sea, es como la peor posición para parir, porque la gravedad no te está ayudando, ¿cierto? O sea, como que en muchas tribus indígenas o tribus anteriores a nosotros, la posición para parir era de pie. O sea, la mujer, hay unas mujeres que se agarran así como de una cuerda y paradas, y hay otra mujer que está recibiendo al niño, y como esa cultura de que es una mujer la que ayuda a parir a otra mujer, ¿cierto? Pero en nuestra cultura como que con el tema ya más médico y como de la oficialización de la medicina y de la medicina como autoridad, entonces empezaron a ser como los hombres los que recibían a los chicos. Y siempre se ha hablado mucho, ¿verdad?, de la violencia que sufren las mujeres cuando van a parir. Como que yo he escuchado muchos cuentos que las enfermeras las tratan mal, que es como, yo he escuchado cuentos como de, ay, ve, ahora sí llorando y gritando y no sé qué, pero cuando lo estaba Sí. haciendo, ahí sí no. A mí me ocurre que, pues, o sea, con mi mamá, ella me cuenta también que como nosotros somos 5, entonces ella al tener al último de nosotros, al menor, a ella como decían como que, ay, como que si ella ya tiene no sé cuánta experiencia, que no sé qué, que ya tú debes saber cuándo vas a parir, o cosas así, ¿cierto? O sea, expresiones que también son una forma como de violencia. E incluso mi mamá me acuerdo que en ese momento cuando ella pues finalmente dice como que bueno, ya es el momento, entonces ella recuerda que unas enfermeras como dijeron como que no, tú no sabes que no sé qué, que tú todavía puedes esperar. Y me acuerdo yo que creo que ella me comentó que ella lo tuvo fue en la habitación, y que luego estas enfermeras estaban preocupadas porque bueno, lo tuvo en la habitación y no tenía que ser así. Ya, entonces al parecer mi papá fue el como que comenzó a ayudarla. Y una cosa también bien curiosa que por esa temática fue que yo estaba viendo como un Instagram como de una EPS, y da la casualidad como que en un estado, a veces eso ocurre, no sé si se han dado cuenta, como que en los comentarios comienzan a surgir historias, pues, digamos, del tema en cuestión. Y era un montón de mujeres que pues habían tenido embarazos y todo eso, y comentaban cómo también sufrían mucho esto de que cuando van a revisarlas, como cuando tienen como, ¿cómo se dice?, las dilataciones, dicen que a veces como que exageran mucho, entonces dicen como que, ay no, pero a veces entran y sin pedirle permiso a uno, como que, ¿sí me entiendes?, como que meten la mano para ver y una y otra vez, eso es como, y entra cualquiera y entonces vienen ¿cómo se llaman?, los rurales y entran no sé qué, o sea, entonces también hay como un tipo también incluso dentro, que se examina hasta dentro del derecho, como que una violencia por parte pues de estas personas contra también las mujeres, pues por ese lado. Y hay muchas historias que, como te digo, o sea, infinito sobre ese tema.
Sí, yo he escuchado muchas historias. El tema también del frío, por ejemplo, del frío en la medicina, como cuando no, el cuerpo es tibio, pero las cosas que se introducen y los guantes y todo, y las camillas a veces que son de metal, todo eso. Entonces, bueno, de ahí se pueden contar muchas cosas. Y de Amela en esa novela que se llama Impuesto a la carne, que es un título que dice mucho, ¿verdad? Impuesto a la carne, como si fuera un impuesto pensándolo como en esta cosa que pagamos, ¿no? Que es obligatorio pagar con el cuerpo, ¿cierto? Entonces ella escribió esa novela cuando se cumplieron los 200 años de la independencia de Chile, ¿no? El bicentenario. ¿Se acuerdan cuando tuvimos el bicentenario también nosotros en Colombia en el 2000, ¿qué? En el 2000, 1810, ¿no? En el 2010 el bicentenario de Chile, pero entonces ella como que también era un poco como para denunciar como que cuál libertad, si el cuerpo de las mujeres todavía está como amarrado a muchas cosas. Esa novela es muy chévere. Y otra cosa que habla a Lamborghini aquí, dentro de todas las denuncias que hace, yo creo que es también como la imposibilidad de amar, ¿cierto? Miren esta parte donde dice como que, que Gustavo tiene el falo enorme para su edad, pero demasiado filoso para el amor, ¿sí? O sea, como si lo único que él pudiera hacer es herir, o sea, como no puede usarlo para otra cosa, sino para herir. Es como yo lo tomé como una referencia de los hombres en general, que el falo es como también violento. Sí, y que también a veces en el mundo, por ejemplo, homosexual, digamos, también se tiende a reproducir un poco la violencia en el sexo o no sé, hay como unas especies de fantasías ahí que habría que mirar de dónde viene también como el deseo de que sea como una cosa que pareciera un maltrato y no, yo no sé, y no un goce, como el goce que uno normalmente pensaría que sería como para pasarla bien, ¿no? Aunque bueno, el dolor también es una cosa que se puede explorar, o sea, todas las cosas se pueden explorar mientras que sea consensuado. eh, y uno puede también conocer un poco como sus límites, ¿no? Como ir un poco más allá de lo que normalmente experimentar también está bien. Y si no lo experimenta en la vida real, pues experimentarlo en un texto, ¿no? Lo que estamos diciendo, transformarse en otro, mirar qué libertades se pueden explorar. Y después este hombre termina siendo como un terrateniente, ¿sí? Pareciera que estuviera hablando como desde el momento en el que es un chico también como niño proletario, pero después dice que estaba como viendo todo desde una torre. Miren, esta parte aquí me recordó lo de Giuseppe Caputo, ¿verdad? Y el sol se ponía, el sol que se ponía, ponía, ¿no? Como una cosa como de música. Y el sol se ponía, el sol que se ponía, ponía, nos iluminaba los últimos rayos en la rompiente tarde azul. Cada cosa que se rompe y adentro que se rompe y afuera que se rompe. Esa, ¿no? Esa como insistencia. Entonces, la forma en la que están escritas las frases refleja lo que está sucediendo, que era la apertura de esta herida y todo lo que entra, se rompe, adentro y afuera, entra y sale, que se rompe. Lívido Gustavo miraba el sol que se moría y reclamaba aquel pañuelo de batista y bordado maternal. Que es como un buen adjetivo ese adjetivo, ¿no? Bordado maternal. Bueno, uno sí encuentra su propia voz en la escritura. Es decir, cómo escribir muchas cosas distintas, personajes, situaciones, poesía, cuento, crónica, novela, bueno, lo que sea, y una voz propia. Sí, es que esa era la gran, cuando yo hacía taller, yo les conté los talleres en los que participé cuando estaba en Colombia y yo siempre escuchaba eso, casi siempre en los talleres, siempre uno llegaba a un momento en que decían como, cada escritor, cada escritora tiene que descubrir su propia voz, pero nunca te decían cómo, o sea, era como que, Y vos sí, tampoco no lo vas a decir. no, yo aquí sí se los voy a decir porque este taller se llama precisamente así, ¿cierto? Descubre tu propia voz. Y por eso la invitación mía siempre ha sido a que escriban como de la manera menos filtrada, ¿verdad? Por eso los ejercicios estos contra el reloj, no sé qué, porque ahí es donde empiezan como a salir esas cositas que son como las marcas de uno,
¿sí? Entonces, cuando tienes a alguien que te lea, ¿cierto? Entonces te las hace ver. Por ejemplo, ¿te acuerdas en tu texto que para ti haber dicho culpa maluca era como, tú dijiste, no, pues normal, eso fue lo que me salió, así lo quise escribir, pero como que de pronto no de una manera tan consciente, hasta que dices, ah, pero esto mira que esta música, cuando la lee otra persona, advierte que hay un adjetivo que es raro, pero que es interesante, ¿sí? O por ejemplo, han pasado personas por este taller, por ejemplo, Iván Pabletich, que hay un cuento de él ya publicado en Cabeza de Gato que lo hizo en este taller. Iván tiene un ojo sobre los espacios físicos, parece como un ojo que fuera como arquitecto todo el tiempo, ¿no? Como que él viene y te describe toda la sala, te describe cómo son las paredes, cuántos cuartos hay en la casa, no sé qué. Y entonces yo un día le dije, mira, tú tienes un ojo para esto. O sea, como que tu sensibilidad está enfocada hacia los espacios y a través de eso puedes contar cosas muy emocionales, ¿sí? Porque a veces no es describir una pared por describir una pared o describir una ventana por describir una ventana, sino que ahí hay algo como una intensidad de lo que se quiere decir, ¿cierto? Y a veces como, si es una ventana que está viendo hacia determinado horizonte o por la que está entrando determinada luz, ¿cierto? Entonces, como cuando empezamos a trabajar ese tema de que a él le interesaban los espacios y como esta cosa como de arquitectónica, como que entonces ya lo empezó a explotar de manera consciente, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo quiero hacer ahorita con los cuentos de ustedes, que ya tengamos como sobre el papel, ya ahí sí les voy a mandar como, mira, yo creo que tu sensibilidad está como por este lado, tú le prestas atención a esto, el sentido que a ti más, sí, el sentido que parece ser el que más te interesa es el olfato, o te interesa más es el gusto, o te interesa más el oído, sí, esas cosas, y las advirtiendo para después sacarles jugo, como quien dice ya adrede, ¿cierto? Ya no como por osmosis, sino adrede, y ahí es que empieza ya a venir la segunda versión y la tercera versión ya como mucho más Listo, robusta. Como lo perfecto. que decía, es por ejemplo, si yo leyera el cuento de Lamborghini y Lamborghini estuviera en este taller, por ejemplo, y lo escribió así como normal, entonces yo le decía, oye, mira, o sea, tu sensibilidad está bastante enfocada a los fluidos del cuerpo, ¿sí? Como que hay todo un rollo con lo que produce el cuerpo, y con el tema de los orificios y no sé qué, y entonces Lamborghini como que, no lo había pensado, bueno, ok, entonces como que ya lo hace adrede y ya sabe los efectos Produce. que eso puede generar. Ok. ¿Qué más había por aquí? Miren, esta parte es cruel, ¿verdad? Ya al proletario le están haciendo todo y después él se relaciona con los burgueses como si temiera hacerme daño. O sea, un cuerpo que ha recibido tanto daño no quiere hacer daño. Esa escena es fuerte ahí y muy diciente. Y miren la incapacidad de querer, ¿no? El que está narrando dice, a otra cosa, la verdad, nunca una muerte logró afectarme. Nunca una muerte logró afectarme. Los que dije querer y que murieron, y si es que alguna vez lo dije, incluso camaradas, al irse, me regalaron un claro sentimiento de liberación. Era un espacio en blanco aquel que se extendía para mi crujir. O sea, como nada, como yo nunca he sentido nada por nadie y todo me da igual. Miren, y entonces esta repetición es importante aquí, ¿verdad? Miren que esas muertes de incluso de los amigos, de los camaradas, de la gente a la que dijo querer, era un espacio en blanco, era un espacio en blanco que se extendía para mi crujir. O sea, para yo ser incluso como más, ¿cierto? Y después lo repite, era un espacio en blanco, era un espacio en blanco, era un espacio en blanco. O sea, es importante como esa intensidad. Y después miren desde dónde está hablando esta voz narrativa, desde la torre fría y de vidrio, desde donde he contemplado después el trabajo de los jornaleros tendiendo las vías del nuevo ferrocarril. O sea que este niño burgués terminó siendo como pues será que como un dueño de inmobiliaria o de una constructora, un terrateniente, ¿cierto? Y también menciona que Gustavo cuando en la edad adulta será nuestro dirigente. Entonces, ese destino como de que no hay castigo, ¿cierto? O sea, y le hicieron todo al niño proletario, pero no hay castigo, lo que hay es una recompensa siendo pues, los hombres importantes del futuro, digamos.
Bueno, ese por un lado. Y me gustaría que viéramos un poquito el de Giuseppe. A ustedes el título del texto de Giuseppe, cómo lo leen? ¿Como el hambre, como el amor? ¿Qué significa para ustedes? Diana, dale que vas a hablar. No, estaba pensando, estaba como tratando de ver qué podía, o sea, como qué más podía significar como el hambre, como el amor. Para mí es muy bueno porque es como lo mismo. Es de pronto ese hueco del que estábamos hablando ahorita que nunca se llena. No siempre está, no sé si tristemente, pero no le quiero poner ninguna categoría o calificación, pero uno siempre está sediento de amor, como dicen las canciones por ahí. Y no solamente el amor romántico, sino del buen trato, de agradar, sí, de que uno haga las cosas y a los otros les guste, ese tipo de amor también, ¿cierto? Y mira ¿Cómo que hay se una llamaría conexión, ese amor? ¿cómo se llamaría? ¿Cuál? Ese que describiste ahorita, que no era el amor como de la pared, de romántico, sino todo eso que describiste, ¿qué Ese nombre le amor podríamos es poner? como de relacionarnos con los otros, pues el vivir, Como de el reconocimiento. reconocimiento, sí. Ajá. Y iba a decir una cosa y se me olvidó. Que no podría decirle como el afecto, ¿cierto? En El vez de usar la afecto. palabra amor, a Ah, ya mí me acordé. últimamente me Y que gusta a el través afecto. de la comida, y la comida se utiliza para dar afecto y amor. O sea, cuando uno llega donde la abuelita, donde la tía, donde la mamá, y uno no quiere comer, ellas se preocupan porque te quieren embutir comida a toda hora, porque también yo vivo con personas, pues mi pareja y la familia y todos no son personas afectivas desde lo físico. Nunca te han dado un abrazo, por ejemplo, son de las personas que vos te dan un abrazo y se quedan como así, pero con la comida es todo. O sea, ellos te pueden dar el plato más delicioso de preparado, entonces por ahí lo veo yo, Y como el si ahí hambre, estuviera condensado todo el afecto, todo, ¿cierto? Todo el afecto todo. está ahí. Además que el alimento es lo que sostiene la vida, ¿cierto? O sea, como que en el momento en el que se aseguran de que tu estómago esté lleno, también la pretensión es que tu vida dure, ¿cierto? O sea, yo te quiero y por eso te alimento. Pero entonces empiezan a surgir como las complejidades, ¿verdad? O sea, como hasta qué momento consumimos a la otra persona como un alimento, pero también como para nuestro propio beneficio, hasta qué punto hay una persona que de pronto se está desgastando mientras que la otra se está alimentando. O sea, no es como un ir y Como un venir. parásito. Sí, exacto, como esas relaciones raras de la biología, ¿no? Simbiosis, Sí, simbiosis, después parasitosis, después lo otro, parásito, así. el hongo, no sé qué. Sí. Entonces, esta cosa del alimento y del ir y venir del afecto puede dar lugar a unas desigualdades también, que lo vemos un poco en este primer párrafo, ¿verdad? Ella le dice, esto comienza, además, bueno, y además que el título, como el hambre, como el amor, podría ser como de comparación, ¿cierto? Como la Sí, luz es un símil, como un símil, pero también del verbo comer, ¿cierto? Como tendría esas dos, casi como decir, el hambre juego es de como el amor. palabras, ¿Sí, Sheila? como un juego de palabras, como lo que habíamos hablado en una clase, como de que estas palabras que pueden significar algo y este es como el verbo ese, como de como, de comer también, como, estoy Y entonces comiendo, o me sea, como el hambre, que es sí, interesante, ¿verdad? O sea, no me como el alimento, me como el hambre. O sea, ya es como un hambre que se come a sí mismo. el Y de, hambre llega a ser como una categoría como el amor, como un sentimiento, como que ya algo se va tejiendo, se va complejizando alrededor de lo que simplemente puede ser una necesidad. Y a la vez como el amor en esa misma oración eleva al hambre como un sentimiento, una categoría, algo, pues el mismo en esa misma oración, pues el hambre rebaja el amor, como si fuese un instinto, como si fuese burdo también y de alguna forma pues también lo desprovee.
digo yo también. Como aterrizándolo un poco al cuerpo, aterrizando a que al fin y al cabo es una necesidad de las Animal, sí. tripas, ¿cierto? O sea, Sí. nos creemos que somos los seres más racionales, hemos hecho, bueno, las cosas más impresionantes, por ejemplo, pues los aviones, las naves espaciales, los clones, o sea, incluso la medicina, pues las vacunas, ¿sí? O sea, el ser humano es capaz de muchas cosas muy impresionantes que ha hecho como con su cerebro, pero al fin y al cabo, cuando vienen las necesidades básicas, actuamos completamente por instinto, o sea, y eso lo vimos bastante el año pasado. O sea, por ejemplo, el instinto de conservación es tan fuerte que a la persona se le olvida como cualquier tipo de racionalidad, o sea, pero si vimos a médicos que, por ejemplo, que les tiraban piedra o que no los querían echar del edificio porque las otras personas temían que los médicos fueran a contagiar a las personas y era como una cosa muy, muy rara, ¿no? O sea, Sí, o esta gente que se fue a los supermercados y compró 500 rollos de papel higiénico, que compró todas las botellas de aceite, que compró, era como esa desesperación de que si no tenemos el alimento garantizado, nos vamos a morir. Y no me sí. interesa que de pronto la otra persona también necesite, me interesa acumular todo para mí, ¿cierto? Como ese instinto como Cubrir mi egoísta. necesidad, la mía, sí. Y mira que a mí eso pues también me recuerda, es un libro, pero ahora realmente no recuerdo el nombre, pero también sé que hubo como un documental o algo sobre el caso de un avión que estaba viajando, no sé si entre Chile y Paraguay o algo, no sé, Argentina, algo así. Estrelló en los Andes. Sí, sí, y esa historia es súper tremenda porque está como la narración de estas personas pues que sobreviven y habla sobre el tema pues del caníbal. Ya podríamos llamarlo así, pero realmente es como una situación como muy extrema de, pues, de necesidad en O la sea, que que pues ocurrió terminan. una antropofagia que llaman. Eso, sí, esa es la palabra. Y él cuenta como todo, como tan distanciado, como tan metódico, como que, bueno, no éramos nosotros, sino era como nuestro instinto, ¿sabes? Como vemos a ese animal que quería sobrevivir y que pues después a la final pues ya ni siquiera como que les causaba repulsión, sino que hasta metódicamente iban como racionando las porciones. Entonces, ¿me entiendes? Hay una situación en la que en un hecho, como tú dices, que puede ser tan tremendo, de pronto hay como esa visión de cirujano y esa frialdad, digámoslo así, en medio de situaciones así tan, diríamos así como que dramáticas. Tan Entonces, viscerales, como tan sí, pensando. Y yo también, leyéndolo, me acuerdo mucho como esos programas de de alimentación escolar que, pues, que existen es porque si hay hambre, o sea, si uno no calma el hambre, no hay nada No puede más de ahí. pensar, no me puede pensar, o sea, no hay... Como decías ahorita, esa necesidad básica. Entonces, no hay ni siquiera amor. O sea, si no hay hambre, ni siquiera el amor pues, tiene cabida, pues. Así, lo primero es el hambre. Sí, es fuerte. Entonces, en este texto de Giuseppe como que explora toda esa combinación, ¿no? El afecto, el amor, la sexualidad, el hambre real con el hambre, digamos, un poco más simbólica y como que no, nada se satisface, como que es una búsqueda y una búsqueda, lo que decíamos ahorita del goce y del espacio vacío del estómago. Y entonces utiliza esta estrategia del pum, 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 como para reiterar un poco eso. Entonces, ahí también pensando en que, como en estrategias que reflejen el contenido en la manera en la que usamos las palabras, ¿sí? Que es lo que hemos estado hablando un poco de como el campo semántico, pero también como qué tipo de música queremos que suene en nuestro texto para que dé, para que dé como la intensidad de lo que queremos hacer, ¿cierto? Y como este texto es veloz, esa música le da como una velocidad, ¿cierto? Como que a mi madre no le gustaba seguirme la cuerda, decía, pues hoy te tocó pan con aceite, mira, y pum, el estómago empezaba a sonar, pum, 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 mientras ella partía el pan en dos, le echaba aceite a las partes y me daba la parte más grande a mí. Yo mordía el pan y se ampliaba el hambre, o sea, comía, ¿cierto? Yo mordía el pan y se ampliaba el hambre, o sea, como comer daba lugar era a más hambre. Y en esta frase yo la puse porque ahorita es como ese juego irónico
no, le echaba aceite a las partes. Y uno dice, bueno, pero ¿a qué partes? ¿De qué me está hablando? O sea, le echaba aceite a las partes, como malicioso un poquito ahí, como cuando el autor dice, voy a jugar un poco con el significado de las cosas, ¿cierto? Entonces como que le echaba aceite a las partes y pues sabemos lo que pasa después, que es que ocurre esta relación sexual entre los dos chicos, ¿cierto? Entonces como que ahí es como medio malicioso un poco esto. Sensual, como erótico. Sí, como para ponerle una cosa erótica, pero en un momento que pareciera que no lo es, pero son las dos cosas al tiempo. A veces creemos que las cosas significan una sola cosa, pero hay que ser consciente que cada cosa significa como miles. Es abierto, ambiguo. Y así es como más interesante también. Sí. Yo recuerdo que Lugar Rubén, como la interpretación. sí. Y fíjate que a mí eso también me recuerda que una vez, a mí me gusta como las cosas, como los datos curiosos. Y hay algo como bien curioso con el tema de que él relacione también pues este tema pues del amor con el hambre o la comida, porque es que también se cree o pues se dice que pues nuestra parte de nuestro sistema digestivo pues también hay un componente como entre comillas como de neuronas como pues como así como de que también como que piensan o sienten, digamos, por así decirlo. Entonces dicen como que cuando a ti te parte el corazón, digamos, o sea los sentimientos siempre están como muy relacionados con este órgano del corazón, cuando en realidad deberían decir, estar relacionados con el estómago o con nuestra parte digestiva. Entonces hay una cosa bien curiosa que eso me gusta porque también como que abre a interpretar esas cuestiones que van con esta parte química, no sé, de nuestro cuerpo. Esta cosa física, biológica, ¿verdad? O sea, y además que nosotros los seres humanos también como que empezamos como a jerarquizar los órganos del cuerpo, ¿sí? Como que el cerebro y el corazón son como que, o sea, son los reyes, ¿cierto? O sea, como a uno piensa con el cerebro y siente con el corazón. Y en cambio hablar del intestino delgado, del intestino grueso, del estómago, hablar como de las otras tripas, porque al fin y al cabo todos son tripas, o sea, todo lo que está dentro del cuerpo son tripas, los riñones, el hígado, todo eso son, entonces, pero nosotros somos los que les hemos dado como una categoría, pero yo creo, eso que dice Sheila, estoy de acuerdo, que uno no piensa solamente con el cerebro, o sea, hay otros órganos del cuerpo que también son capaces como de ser quienes llevan la batuta de lo que hacemos y no en vano Sí. como una vez dice como, oye, pero eso te salió de las tripas, o sea, como si fuera que las cosas que hacemos más honestas, ¿cierto? Es más, Sí. a los textos que la gente cuando los lee siente que lo que tú hiciste fue algo como muy honesto, como muy, muy sincero, como muy, ¿cómo le dicen? Como, oye, ese es un texto visceral, o sea, tú lograste escribir una cosa visceral, o sea, de la víscera, te salió fue de las tripas, ¿no? Y en inglés también, cuando la gente dice como que my guts tell me, ¿no? Como mis tripas me dicen, o sea, como esto es, y lo relacionan con el instinto, ¿cierto? Como que el pensar con las tripas es como un pensamiento un poco más, no sé, menos filtrado por todas las locuras del cerebro también. Bueno, entonces, yo no, Raúl, ¿estás por ahí? Sí, señor. Y vas a leer. Bueno, está bien. Bueno, Aunque me preocupa, honestamente. ¿qué te preocupa? Que realmente no escribí casi. Y Bueno, entonces estaba revisando algo que había escrito antes, que quería como de pronto utilizarlo, porque la verdad no sé. bueno, de pronto aquí con estas otros, ¿cuántos pares de ojos aquí? Mira, lo que tienes aquí es tripas para que miremos otras cosas. A veces eso pasa, que nosotros, con lo que escribimos nosotros, pues llega un momento en que no podemos ser como no lo vemos tanto, sino que más bien como que nos frustramos y como que no, esto no sé, esto no sirve, no sé qué, y lo mejor es mostrarlo para que esos otros ojitos te dicen, oye, pero qué chévere lo que estás haciendo acá, o mira qué interesante esto, o no sé qué, y entonces uno como que se desbloquea también. Entonces lo que nos muestra es igual, algo nos va a generar y seguramente te va a servir. ¿Lo vas a compartir desde tu pantalla? Eh, ándale,
¿Cómo era? No, es que no tengo, o sea, bueno, a ver, no sé cómo mostrarlo porque no hay internet en la casa, tengo el celular. Pero bueno, no sé si te lo envío para que tú lo muestres. Sí, dale. Ok. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Los caminos de allá. No, si no era. Bueno. Lázaro Guevara. Lázaro Fernández. Bien. Bien, ya. Ok, aquí está. Gmail. Para cabeza de dato. En serio, no sé. Documentos. Ocurrió en el Sahara. Ok. Bien, ya. Bueno, no sé. Ya. O sea, esto fue algo que escribí y que honestamente me gusta, más o menos. Pero ya me lo enviaste. Sí, ya te lo envié. ¿A dónde lo enviaste? A cabeza de gato. ¿Y por qué no me ha llegado? La revista. Ya le di refrescar a ver. Ya. Bueno, voy a leer que las dos primeras, la primera página. Espérame Oh. para ponerlo. Camino de ayer. Se llama Ocurrió en el Sahara. Ocurrió en el Sahara, sí. Yo no sé por qué se está demorando. Yo necesito saber dónde están todas estas cosas porque en serio no entiendo. Otra cosa. Esta cosa se chispoteó. Exactamente es. Bueno, parece que ya viene. Ya. Aquí hay algún problema. Bueno, Listo.
Bien. Ocurrió en el Sahara. A Gómez lo mordió una culebra y se vino abajo como un castillo de naipes, desparramándose en la arena caliente que lo rodeaba. Los beduinos se reunieron a cuchichear en la delantera con el gesto árido de los beduinos. Es una cosa que hay que ver para entender que no hay otra comparación ni metáfora posible. Mientras el resto de los viajantes nos deteníamos horrorizados, yo me acercaba a mi amigo, obedeciendo a los gestos urgentes con que me llamaba, agotando así, supuse, sus últimas fuerzas. Apenas me dio tiempo a acercarme al futuro cadáver, espantando con tímidas patadas los buitres golosos que los rodeaban como un rey, cuando los beduinos me avisaron con un silbido que Gómez ya era o sería fiambre, palabra que había utilizado el único que medio hablaba español entre ellos, para describir unas manchas blancas que vimos a los lejos, diciendo que eran huesos de fiambres, para decir que era una acumulación monstruosa de calaveras, tibias, húmeros, vértebras y otros huesos cuyo nombre no recuerdo, pero que era impresionante ver allí, reunidos como una serie de dunas blancas y que quién sabe cómo se formaron, qué tipo de masacre o extinción masiva tuvo que ocurrir para que tantos huesos terminaran juntos de forma tan masiva que podíamos verlos a quizás 2 o 3 kilómetros de distancia y que lo dejaríamos, llevándonos, eso sí, su camello. Con un gesto le indiqué a los beduinos que me esperaran un minuto. Con otro les señalé que me llevaría a la cantimplora de Gómez y dejé en el aire la idea, porque no supe cómo expresarla, de que aprovecharía para llevarme cualquier otra cosa rescatable. Gómez parecía haber sido picado por una bomba de aire y no por una culebra, porque su cuerpo se estaba inflando y ya en su previamente abundante panza, los botones estiraban sus ojales y algunos se liberaban de ellos, empujados por esa nueva gordura espontánea y mortal de mi amigo. ¿Qué quieres? Dije sintiendo el peso de la cantimplora. ¿Cómo puedo ayudarte? Luisa piensa que tengo la verga pequeña. Nunca me lo dijo, pero yo lo sé. Por eso nunca me lo quiso dar por más que le insistiera. Y tú tienes que demostrarle que se equivoca. Yo sabía muy bien de quién hablaba. No había otra Luisa en la vida de Gómez, ni siquiera su esposa, a la que prefería llamar por su segundo nombre. Sobra decir que pensaba cumplir con mi tarea de la manera más fácil y sucinta posible. Llamaría a Luisa en un mes cuando hubiera regresado a casa y le diría, oye, ¿te acuerdas de Gómez? Imagínate que lo mordió una anaconda. Que no es cierto, pero hay que darle espectacularidad a esas noticias. Sí, falleció tristemente, sí. Éramos muy buenos amigos, pero no hablemos de cosas tristes. Mira, él mandó a decir, mientras la anaconda lo engullía, porque sí, tiene razón, las anacondas no son venenosas, pero manda a decir que subestimaba su verga. No lo dijo así, pero te haces a la idea. Mientras él hablaba y me explicaba otras cosas a las que ni le presté atención, yo recogía su cantimplora. Sacaba del bolsillo de su chaleco una navaja suiza de imitación y $57 que llevaba en la billetera. Fue cuando se me ocurrió quitarle los zapatos, que estaban bastante nuevos, que me di cuenta de que no había usado sus últimas fuerzas para llamarme, como había pensado momentos antes, ni para hablar, sino que las había guardado para este último esfuerzo de desabrocharse el pantalón y tras moverse de un lado a otro, mostrarme un pene amoratado, que parecía una oruga muerta a la que sacudía rabiosamente como si fuera otra persona. Ha visto días mejores, me dijo. Tómale una foto para que le muestres. Fingí tomarle la foto porque me daba miedo, me daba asco ensuciar la memoria de mi celular con un pene tan triste. Y llevando las cosas rescatadas, volví a mi camello y a la formación de viajeros que atravesábamos el Sahara. Me quedé con todo menos la navaja suiza, que se veía que era de mala calidad y reservada para la viuda, y los zapatos, que se los regalé al beduino que hablaba español, y que solo para confirmar lo del silbido aquel, señalé a mi amigo y pregunté, fiambre, a lo que él contestó con un gesto que podía significar que sí, fiambre, sí, o quizás que hablaba con el beduino equivocado. Ay, no. Dale. No sé, hasta ahí. Sigue. Bueno, ocurrió de nuevo en Cartagena, pero es una historia más larga. 2 meses después, no había llamado a Luisa, la de Gómez, ni la había llevado a Luisa, también de Gómez, aunque él le llamaba Fer, la navaja suiza de imitación que le tenía reservada. A una porque me daba pena llamarla de improviso, y me parecía que habiendo abandonado Gómez su forma terrenal, habría abandonado también todo tipo de prisa, y que bien podría esperar a la reunión de los 30 años de graduados del colegio o a la de 40 años, o al triste fallecimiento de algún compañero, para entonces sí aprovechar y darle el mensaje. A la otra no le había entregado la navaja porque se me olvidó guardarla en el bolsillo el día del entierro, que se realizó en ausencia de muerto, pero con un certificado impreso en un idioma que nadie leía.
pero firmado por 3 beduinos, y que según las autoridades debía dar fe de que el querido Gómez ya no era de este mundo. De todas formas, aunque hubiera llevado la navaja, no hubiera sabido cómo acercarme a la viuda, ni con qué pretexto entregárselo, porque tampoco era cosa acercarme para decirle, mire, doña, y que me mirara con cara de cuál doña. ¿Cuál cara de doña me has visto si soy menor que tú? Aunque en la cara no se note porque la mala vida lo mantiene uno joven, hasta el punto de que el cuerpo de Gómez, seguramente conservado por el consumo a nivel industrial de alcohol, irradiaba tanta juventud y tan tierna gordura que se alquilaba en Navidades para ser el niño Dios en los pesebres municipales. Tampoco podía decirle sintiéndolo mucho, porque tampoco era cosa de sentirlo, y ella misma parecía más aliviada que triste. Ya hacia el final de la tarde se me ocurrió decirle que su extinto esposo me había prestado la navaja suiza y quería devolverse. Y me pareció una buena idea, pero 2 cosas me detuvieron: que ella sabía que su esposo no prestaba ni la hora del reloj, y que aunque me creyera me iba a decir que me la quedara. Con esta conclusión, que me parecía perfecta y clara, me di permiso para desentenderme del todo. Entonces, un mediodía apareció Gómez timbrando en mi casa como un loco. Un taxi lo esperaba subido a la acera con la puerta abierta y gritaba que nos apuráramos en subir, porque se salía el aire y que cerráramos pasito, que la puerta es delicada. Gómez acaba de llegar a la ciudad y, tras ordenar sus asuntos, regresar enardecido como Ulises a su sagrado hogar donde su adorada esposa, rodeada de pretendientes, tejía todas las noches su recuperada soltería, y realizar una hazaña de fuerza que rayaba en lo inhumano para demostrar que nadie podía reemplazarlo, consistente en comerse 4 chivos enteros con 20 kilos de yuca y 10 litros de suero, y remojarlo todo con 2 canastas de águila y gritar con la boca todavía empegostada de suero que le preparaban almuerzo, que iba a salir a resolver algo y volvía, pero que fuera un almuerzo sustancioso porque con ese desayuno tan pobre no se había llenado ni el pico. Y entonces, ya satisfecho con su demostración de dominio, había salido a buscarme. Lo que él quería era verme convencer a Luisa con mis palabras y la foto de que, contrario a sus ideas, Gómez no tenía la verga pequeña. Quería ver la cara de ella cuando descubriera su error y cayera sobre su cabeza el pesado arrepentimiento, y entonces poder decirle que si le había gustado en la foto se la quería presentar en persona. Y ya se imaginaba, mientras íbamos en el taxi para un... a la que ya le había anticipado para despertar su interés, que yo tenía algo muy importante que decirle, cómo ella se arrodillaría ante sus pies y le pediría tocar tan magnífica joya, y le pediría perdón por no habérselo dado antes, cuando tenía para ofrecerle un cuerpo joven y esbelto, y no esas tetas caídas de los 40 y tantos, y las nalgas blandas y las piernas varicosas del presente, pero que igual se lo entregaría todo numerosas veces para recuperar el tiempo perdido. En el bar, Luisa nos esperaba tomando un whisky en las rocas, o me esperaba, porque envió a Gómez a otra mesa con un gesto preciso, que me pareció demostrar indudablemente la existencia de ancestros beduinos, aún más que la forma de sus ojos. Cuéntame qué has estado pensando, Raúl. Ahí donde lo ves, a Gómez se lo comió una anaconda, empecé, pero luego decidí ir directamente al asunto, porque la historia planeada perdía mucha espectacularidad cuando el difunto estaba de cuerpo presente y devoraba 5.000 hojas con 1 litro de Coca-Cola con limón para cortar el azúcar. Gómez quiere que te diga que tiene la sensación de que subestima su pene y eso le duele. Carajo, que subestima ni qué mierda, ella cree que tengo una microverga, dile que no es así, muéstrale. Pues mira, es como, me tomó un tiempo encontrar un ejemplo adecuado, como esta salchicha, un poco más violeta. Sé que las salchichas de cóctel no son muy impresionantes, pero seguro que crece. Crece y crece. Sonreía y le brillaban los ojos. Tenía las manos en su cinturón y bamboleaba la cadera en círculos. Muéstrale la foto, que se deleite. Había una foto, pero no es algo que querrías ver. Me imagino. Y eso es todo lo que me querías decir. Revolvía los hielos de su whisky. La foto, maricón, la foto. Pegó un grito como endemoniado y se subió a una mesa, donde empezó a quitarse la ropa. Hubiera sido escandaloso, pero a una hora tan temprana. Los únicos clientes éramos los 3 y 2 turistas japoneses que tomaban fotos a Gómez, quien debía recordarle los bares de Tokio en que los sumos retirados explotan sus últimos restos de fama danzando desnudos para yakuzas tatuados, que les introducen billetes en los pliegues del estómago, y de vez en cuando, por unos yenes más, los mafiosos les dan nalgadas, frotan aceite o entierran su cara entre los masivos y masculinos senos, hasta sentir la completa falta de oxígeno y empezar a delirar las mismas cosas que deliran los mineros atrapados por los derrumbes en sus últimos instantes de vida, antes de caer de espaldas en sus sillas con la erección más dura de sus vidas, y abrir los ojos una mole fantástica que baila con billetes en todos los pliegues del cuerpo. Les voy a mostrar. Su salchicha coctelera se zarandeaba mientras él, con el índice del pulgar formando un aro,
La sostenía por la base y mantenía los ojos cerrados, pensando en quién sabe qué cosa que hacía que de vez en cuando la salchicha pegara un pequeño brinco, como un anciano intentando levantarse un sillón demasiado bajo. Se levantaba y caía, de pie y caía, otra vez y caía. La cuarta es la vencida y caía. Probaba y probaba hasta que le dolían las piernas, hasta que por fin el viejito se podía poner en pie, como la salchicha colectelera de Gómez que empezaba a izarse lentamente, inflándose como mordida de serpiente, violácea y adolorida. Deleítense. Miraba a Luisa, a los japoneses que seguían tomando fotos, a mí, a la mujer que atendía la barra. Que alguien aplauda, parecían decir sus ojos. El amigo necesita aplausos para trabajar. Finalmente fue Luisa la que rompió el silencio y dijo lo que todos pensábamos, que no había nada que aplaudir. La estrella del show, la verga que había prometido cambiar nuestras vidas, no era nada del otro mundo. El consenso de la sala era que 8 o 9 centímetros tampoco era para sentir tanto orgullo. Gómez, sin embargo, seguía sonriendo. Se nota que ninguno de ustedes lee, que son unos incultos de mierda. Ignoran la verdad más sencilla, la lección fundamental de la vida. Lo esencial es invisible a los ojos. No saben que hay que vivir como decía Santo Tomás. Vamos tocando y agarrando, que a los ojos van engañando. Y solo quien agarra mi verga puede conocer su verdadera fascinación y secreto. La perorata de Gómez no alcanzaba a ser fascinante, ni atractiva, ni interesante. Esa fue la razón por la que nadie quiso tocarle la verga. No estábamos convencidos. A pesar de eso, sabíamos que alguien debía sacrificarse para que se callara, así que lo echamos a suerte. Y le tocó a uno de los japoneses que le pegó con un dedo mientras el otro le tomaba la foto. Nada especial fue revelado por el movimiento pendular del pene golpeado. El otro japonés se ofreció a jalarlo, pero no tuvo tiempo de cumplir su fantasía, porque mientras explicaba el primero cómo quería que le tomara la foto, Gómez se vino abajo como un castillo de naipes desparramándose por el piso del bar. Luisa pagó su cuenta y se fue. Los japoneses me invitaron a un shot de sake e hicieron entender que veían cosas así todo el tiempo, que la novedad ya había pasado. Antes de irme, revisé si Gómez cargaba plata en su billetera y junto con los 2 billetes de $100 nuevecitos que tenía, agarré las medias, que se veía que eran nuevas. Y hasta ahí, porque estaba intentando poner una última frase, pero no la terminé, no la puse. Buenísimo. Listo. Buenísimo. A ver, comentarios. Este cuento debería llamarse La Salchicha Coctelera. Que me encanta es como un adjetivo, es un adjetivo raro, yo nunca la salchicha coctelera, o sea, y además que como captura mucho del humor de este texto. A ver, comentarios. Que yo quiero tocar esa vez. Lo pavoneó tanto que queda uno como con toda la curiosidad. Como bueno, ¿y cuál es la bulla? A ver, muestre a ver. No, es buenísimo. Está muy, muy bueno. Tiene unas figuras que van y vienen al principio y el humor, ese sarcasmo. Y el man es un bobo, de esos pobres bobos que nadie los quiere, ni siquiera la esposa. ¿Cuál de los dos? No, el muerto, El Gómez. el Gómez este es un pobre diablo para mí, qué pecado. ¿Qué más? A mí también me gustó muchísimo y me gusta como el sarcasmo, ¿no? Como hasta cuando está contando cómo le va a decir a la otra que se murió y se inventa en medio como el drama. No, tiene mucho ingenio, o sea, es muy, muy, o sea, como que todos los giros son inesperados, como que Sí. uno nunca se va a esperar que, pues va a imaginarse que está pensando cómo va a ser la conversación mientras el otro se está muriendo, pero además como la tergiversa. No, me encanta, está muy chévere. Tiene unas frases muy, muy poderosas. Muy. Y es que, bueno, hay un juego aquí, un juego muy interesante, ¿no? Está el tema del pene, ¿verdad? Y del pene pequeño que se quiere vender como un pene grande o como un pene épico, digamos. Y entonces este hombre murió como que de una manera bastante vulgar, diría uno. Lo picó una culebrita, ¿me entiendes? Una culebrita cualquiera lo picó, pero se va a cortar el cuento como si se lo hubiera comido una anaconda. Entonces están como esas dos cosas, ¿no? Como el pene, la salchicha coctelera que se quiere vender como el gran chorizo, digamos. Y por un lado, entonces, pasar de la serpiente chiquita y venenosa, que también es como interesante tenerlo en cuenta, ¿no? Como que
la serpiente chiquita y venenosa es capaz de matar, pero en cambio después se dice que las anacondas no son venenosas, ¿cierto? Y pensando hay un cuento de Lemebel que se llama incluso así, como Anacondas en el parque, se llama el texto, que habla sobre el cruising en un parque de Santiago de Chile y se llama Anacondas en el parque. Entonces, esta cosa de la anaconda se vuelve ahí como ominoso. Mira, hubo un momento en el que yo pensé que hay como un desdoblamiento, como si el narrador y Gómez fueran la misma persona. Yo no sé si ustedes sintieron un poco algo así. ¿Saben? No. Sobre todo cuando él dice que ustedes saben que hay hombres, sobre todo hombres que se dicen heterosexuales, que le ponen nombre al pipí. ¿Cierto? Eso es como una cosa ahí de los chicos en el colegio. Yo me acuerdo, por ejemplo, en mi colegio, que yo, digamos, yo siempre era como periférico a los grupitos de estos machitos del salón, ¿no? Yo escuchaba, pero no estaba ahí. Y me acuerdo que decían, no, que los penes de ellos se llamaban como el segundo nombre de cada uno de ellos. O sea, le bautizaron a sus penes con el segundo nombre. Y me acuerdo que había un chico que el segundo nombre era Benjamín. Entonces él todo el tiempo hablaba de Benjamín. No, es que Benjamín esto, Benjamín lo otro, Benjamín ta, ta, ta. Y era como, pero ¿quién es Benjamín? y como pensando en esa cosa cuando él dice el amigo, también hay hombres que como que se refieren a su pene como en tercera persona. Yo no sé si ustedes conocen hombres así. O sea, como, bueno, ¿y cómo amaneció el amigo hoy? ¿Sí? ¿Y cómo está el amigo? ¿O cómo está la jugada? ¿O cómo no sé qué? ¿O hoy amaneció tal cosa? Entonces, casi esta cosa como de Fue como un doblarse. personaje, ¿no? Sí, como si fuera una tercera persona todo el tiempo. Entonces también me hiciste pensar. Sheila, ¿tú quieres decir algo? Pues de pronto yo pienso que algo que me gustó mucho del texto y pues que digamos de cierta forma como que disfruté fue el hecho de que este amigo pues tuviese que hacer como, hasta donde entiendo, como todos estos ¿cómo decirlo? Como todos estos supuestos para como para ver cómo le dice como a la otra, a la Juliana, pues sobre ese tema. Entonces, a mí me encantó, o sea, esa parte como que se pone a hacer ver como en un momento que debe ser como que tan crucial como la muerte, como que se ridiculiza y mira que hasta está como diciendo, ay, mira los zapatos nuevos que tiene, mira esto, lo otro, o sea, mira, y hablando sobre una cosa tan jocosa, no sé. Yo creo que como que por ese lado me gusta y creo que puede haber como que también algo como alguna vuelta impredecible también como que en ese pues análisis que, o sea, en esa narración que tiene como el amigo, porque siento que como que al principio está como esta duda de si, o sea, voy entendiendo que como esta duda de si se va a revelar o no pues esta foto o esta situación a la muchacha. Y para mí es como que de pronto ese misterio, jugar con el misterio, ¿no? El misterio sobre las posibilidades, el misterio en ese diálogo, en ese pensamiento con él, pues podría ser como interesante. Ya como como dejar como expectativa, duda o cosas como hasta el final, como y hasta como que wow, como una sorpresa al final, como alguna situación con respecto a eso, porque así me tenía a mí hasta el principio, como bueno, y cómo va a ser, ¿no? Y será que cuando, como decía, como será que cuando haya un entierro y lo digo, o será cuando esto ocurra, o sea, hay una situación allí como que ahí me mantenía como en el vilo. Es muy Entonces, gracioso. bueno. Es muy Sí. gracioso porque juega como con los prejuicios. El pene pequeño, los orientales que en la cultura está como esa leyenda de que los orientales Hasta tienen la el pipí pareja, ¿no? La pequeño. esposa. Iba a decir el pipí pequeño, el pene pequeño. La muerte, pues sí, la muerte la vuelve Que no se sabe si es la muerte pues la muerte del pene también, como si hubiera una cosa ahí con el tema de la virilidad, Sí. por ejemplo. Ah, bueno, sí, y Sí. la frase que dice, dime de qué hablas y te diré de qué padeces, o de qué careces. Es como jugó con todo eso. Y también hay una cosa, bueno, al principio esta que ocurre como en el desierto, me parece interesante como que se compara al cadáver
casi como con la arena del desierto, ¿no? Como si se estuviera haciendo, se hizo polvo ya. Y entonces hacerse polvo, pues también tendría como un doble significado, ¿no? Porque el polvo, cuando uno echa un polvo, o también cuando polvo eres y polvo te convertirá. Hay un poema muy bello de un poeta puertorriqueño, Manuel Ramos Otero, que creo que lo vamos a leer acá en algunos de sus cuentos. Él tiene un texto muy bello que se llama Invitación al polvo, pero ahí es un poema sobre el SIDA, entonces es como ese doble sentido de invitación al polvo, pero también sabiendo que lo que también podría venir es el cadáver. Entonces la figura central también de este texto es el cadáver, que en literatura es muy rico explotarlo, ¿no? Porque el cadáver puede que esté muerto, pero es lo que está más vivo en este texto, ¿cierto? Porque es lo que más nos interesa conocer. Y además que nos va diciendo qué era lo que tenía ese cadáver, y como pensando en robarse algunas cosas del cadáver, le va a quitar la cantimplora, ¿no? Como lo que pasa después de la muerte, como confirmando que la muerte es solo un instante y que todo sigue también después. Entonces pensé en dos cuentos. Hay un cuento de Borges, aunque ahorita se me escapa el nombre, pero está en un libro que se llama algo así como Historia de la infamia, historia no sé qué cosa de la infamia. Ese Historia universal. Historia universal de la infamia. Este es un cuento de un tipo que fue a la guerra y su mejor amigo se muere en la guerra. Y a él le encomiendan la misión de ir a contarle la noticia a la mamá del muerto. Entonces, cuando este hombre llega a la casa de la mamá abre la puerta y el muchacho llega con el uniforme de militar y la mamá le dice al tipo, hijo, volviste. Y el muchacho le da tanto dolor decirle a la mamá que el hijo se había muerto que le sigue la corriente. Y le dice como, sí, mamá, volví. Y la mamá, bienvenido, ven, hijo, no sé qué. Y empieza a asumir la identidad del amigo con tal de no contarle a la mamá del muchacho que el hijo había muerto, y asume el nombre y asume todo eso. Y yo no sé si ustedes se veían Los Simpsons, pero hay un capítulo de Los Simpsons que está basado en ese cuento, que es Skinner y Jake. Yo me vi el capítulo de Los Simpsons. Bueno, ese es Total. increíble, ¿no? Un capítulo de Los Simpsons que está muy relacionado con un cuento de Borges, y es esta cosa de no saber cómo contar la muerte, y la muerte del amigo, que también es importante aquí, suponiendo que no sea como un doble ni nada, sea como sea la muerte de un amigo, literariamente también es algo, porque quizá es lo que también está es, de alguna manera, como canalizando su luto, ¿sí? Como que se murió tu amigo y esta mamadera de gallo de pronto, o estas vueltas que le da a contar la noticia, es también porque como que él mismo no puede aceptar que su amigo murió, y pues también le duele la muerte de su amigo, que también puede ser la muerte del amigo, pues del pene, ¿me entiendes? Como si fuera una cosa como de la disfunción eréctil, como un lamento, como marica, se me murió el amigo, ¿me entiendes? O sea, pues vivimos cosas muy chéveres, pero ya no sirve. Como metafórico. Sí, una cosa así. El cuento está muy interesante, la verdad. Además, ese salto del Sahara y después a Cartagena. Dice, ocurrió después otra vez en Cartagena. Yo creo que se puede explotar mucho este tema de la repetición. Hay varias veces donde como, sí, que el narrador como que se contradiga, como que repita las, porque dice que la anaconda, no, bueno, pero la anaconda no es venenosa. Ah, sí, pero la anaconda tal cosa, ¿sí? Si vieron que eso lo hace como varias veces, eso lo creo que lo puede explotar un poco más. Y como dice Sheila, jugar como con esa tensión de no saber en realidad cómo es, porque sabemos que hay una foto, ¿no? Pero nunca nos van a mostrar la foto. Bueno, no hay una foto. Se creía que había una foto. Entonces, jugar como con lo que se va a mostrar y lo que no se va a mostrar. Sí, Pero creo que ahí queda va por... misterio. Sí. No, y hay algo que de pronto tú tocaste y que creo que a mí se me había olvidado, pero se me ocurrió, o sea, yo pensaba cuando ahí comenzó la historia, y es que yo pensaba que cuando el amigo le está diciendo como, mira, te encomiendo esta situación, o sea, como si estuviera ahí, como si estuviera sí, vivo, ¿no? Sí, entonces yo imaginé era que el amigo se iba a hacer pasar por él, iba y como que no sé, hacer algo, no iba a cumplir, sino que iba a ir a tomar como su lugar, no sé, o sea, en algún momento como que también para mí se confunden ellos dos y se hacen Sí. como
como que uno, entonces pues yo Eso yo imaginé creo que también esa situación. hay que explotarlo más, como el amigo ya está muerto, pero parece que le hablara al oído como en el presente, cuando están en el bar y todo eso, el amigo le dice, oye, pero muéstrale. Ese Sí, juego como una voz. me parece interesante, como que el amigo de pronto lo tiene metido en la cabeza, o está ahí, o nunca estuvo muerto, o no, o que Como quede amigo. a interpretación de nosotros saber quién es el amigo o qué. Entonces, por Todo favor, eso suena muy interesante. ¿cómo? Que todo eso que dicen suena muy interesante. Sí, ahí tienes varias cosas como para explotar y para sacarle bastante jugo. Ahora ya siendo como, sí, como consciente de cómo lo están leyendo, incluso divertirte todavía más, como, ay, ya sé que acá la gente tal cosa, entonces ahora con más razón voy a ser más irónico o más sarcástico. Incluso la manera en la que el amigo describe el cadáver puede ser incluso como más, sí, como más Visceral. más visceral, Rico. lo que hemos estado hablando, ¿cierto? Que diga como, ay, míralo, ¿sabes? Esa escena es fuerte, ¿no? La escena en la que el cadáver del amigo se está engordando por el sol y todo eso puede ser como más descriptivo, y esas descripciones pueden ser como una vía de escape para no enfrentar la muerte también, o sea, como ser incisivo con el cadáver, pero con tal de no asumir de que, puta, se me acaba de morir un amigo, o sea, se puede jugar ahí. Y además que contar una muerte con el humor también, ¿no? Lo que decíamos, como los contrastes de cómo contar el contenido con una forma que sea como la contraria, ¿no? Como Sí, puede haber como una negación, como casi como que el amigo se le murió, pero él como que no sé, o sea, como que esa negación y ese diálogo todavía hasta con él como en monólogo, exacto. que lo llega a seguir como hasta hasta el amigo opinando. Entonces, a mí eso me gusta también y eso lleva algo súper chévere y tienes que seguir compartiéndolo y animándote, ¿sabes? No tengas... Me lo imaginé como ese personaje que hace María Auxilio y la gorda, que son estas dos costeñas que son criticonas, y pues y el personaje tuyo es como hasta el descaro de criticar todo en el hecho de la muerte. Además que uno no sabe si es que todo esto él se lo está imaginando, por ejemplo, ante la visión del cadáver. De pronto nunca hubo un bar, nunca hubo japoneses, nunca hubo nada. O sea, me gusta eso, que juega como con los espacios de una manera en la que uno no sabe. Yo quiero aclarar algo, Raúl, es que Gómez era un fantasma después, ¿cierto? Ok. Raúl se supone que es el narrador. No, Gómez. Raúl Gómez Hati, no, espérate. No, Gómez el que se Gómez. muere. Después Gómez es como cadáver. medio fantasma, está ahí es un como fantasma, presente de ¿cierto? alguna manera. O Raúl, ¿cómo es el cuento? A ver. No, yo no sé. O sea, yo pensé, bueno, ellos lo dieron por muerto, él de pronto llega, pero la verdad es que sí es medio fantasmagórico. Sí, a mí me pareció muy bacano porque a veces era un fantasma, pero también a veces decías que la gente en realidad lo veía, pero siempre tuvo cierto ambiente de fantasma, entonces eso estuvo muy bacano porque uno se pierde, pero no le quita gracia. Como el más allá de ese cadáver. Yo explotaría mucho más la descripción del cadáver Sí, y como estas cosas como medio, porque eso pasa mucho, ¿no? En los accidentes de tránsito, por ejemplo, que está el pobre cuerpo tirado ahí en la carretera y la gente le saca la billetera o le quita los zapatos y oculta todo todo. eso. Pero este es el amigo y el amigo le está quitando cosas. Ahora, también quitarle cosas es como en el cuento de Borges, ¿no? Que el tipo se pone el uniforme y se termina, pues, aceptando como la identidad del otro. Y además que también aquí está esta cosa con esa Luisa. Eso me hizo pensar en un cuento de Cortázar que se llama El ídolo de las cícalas, que es un cuento donde están dos hombres y una chica. Pero es como esta cosa de que ellos dos son pareja, uno de los hombres y la chica son pareja, y el otro es como el amigo de los dos, pero es como si hay como una tensión erótica entre los tres que no se resuelve, y entonces hay un ídolo que encuentran, como una estatuita que encuentran en la selva, y es como una especie de estas figuras femeninas que son como de la fertilidad y como de la sexualidad, y eso entonces se la llevan, y el amigo que era novio de la muchacha se obsesiona con el ídolo de las cícalas y ya no quiere a la muchacha, sino al tótem, ¿sí? Como que también sería como al cadáver, ¿verdad? Como a la estatua.
y entonces él comienza a ser como se comienza a convertir como en una especie de cavernícola. Es muy interesante ese texto de Cortázar, se llama El ídolo de las cícalas. Y el otro de Borges está en el libro este de la infamia. Entonces, bueno, listo pues. Entonces, miren, me tienen que mandar todos bueno, creo que ya tengo la de Sheila, tengo la de Pipe, ya ahora tendría la de Raúl, y me parece que Diana esa vez leyó como una versión más reciente que la que me había mandado. Si es así, entonces porfa, envíame la más reciente. Las ponemos en una carpeta y ahí ustedes van viendo ya, sí, como en el papel, y le pueden dejar comentarios a todo el mundo. Y entonces yo ahora sí también les mando comentarios súper específicos para que vayamos trabajando la segunda. Pero igual esta semana seguramente ustedes estuvieron como, a uno se le daña la cabeza, ¿no? Como, ay, pero yo como, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué más le meto? ¿Qué cambio? ¿Qué amplio? Y eso está chévere, porque uno, un profe mío de un taller de novela, Miguel Manrique, decía que uno se ennovelaba cuando estaba como enamorarse, pero de lo que está escribiendo. Entonces estoy ennovelado, es que uno todo el tiempo está pensando en su cuento y en qué le quiere hacer y en qué más y en qué lo que me dijeron, en la pregunta que me hicieron y en cómo resuelvo esto. Entonces uno no tiene más cabeza sino para su cuento. Entonces, ennovelense. ¿Listo? Bueno, le mandamos el video a Diego y ojalá pues podamos leerlo también, porque pues la gracia si ven, o sea, a veces uno está como que no tiene un texto pero no sabe si funciona, si no funciona, y pues si a uno lo leen es que se resuelven todas esas cosas. ¿Listo? Entonces, bueno, les mando un gran saludo y un gran abrazo desde por acá. Cuídense mucho y descansen. Nos vemos entonces el miércoles. Gracias. Sí, miércoles. Miércoles a las 7. Sí, a las 7. Listo, chao. No.